Hablamos de Génesis en la clase que dio nuestra hermana Reina, que Dios la bendiga grandemente, porque el Señor la usó, esa palabra estuvo preciosa ese día. Hablamos de Génesis 47 y 48. Vamos a hacer un pequeño repaso de lo que se habló allí. Se habló de la identidad de José hacia sus hermanos. Se dijo en Génesis 46, se habló que pasaron 20 años para cumplirse la promesa. En esa clase también pudimos entender que a pesar de tanto tiempo, que José se mantuvo firme en la visión que el Señor le había mostrado, porque José es un ungido de Jehová, y habló en ese entonces y se fueron cumpliendo sueños y visiones, y una parte de ese sueño era alcanzado a través de José, y se cumpliría el volver a reencontrarse con una familia que los hermanos no sintieron amor, por poder decir algo así, sino rechazo y envidia, porque era uno de los un ungido del Señor, que le ha mostrado grandes cosas. Y él se fue sacado de su tierra con su familia y llevado a Egipto, al faraón. Y ahí hizo grandes bendiciones, y también reveló grandes sueños también. Pero esa palabra que habló la hermana era reencontrarse con su familia. Eso fue tan bello, tan maravilloso, cuando José ve que vienen sus hermanos a encontrarse con él, y el recibimiento que le dio a su padre fue tan emotivo, tan emocionante, volver a encontrarse con su padre, que tenía tantos años sin verlo, que él dice la palabra ahí en Génesis, que él se acercó a su padre, lo abrazó de su cuello, y él le lloró y lloraron, porque fue un reencuentro maravilloso para José junto a su padre. La hermana Reina también habla allí en su palabra, en Génesis 48, donde dice que Jacob bendice a Efraín y a Manasés. Fue tanto la bendición grande de José, que le permitió aún a Jacob ver a su tercera generación, porque estamos hablando de Efraín y Manasés, los hijos de Jacob. Y se habló también allí que se cumple también una visión donde Jacob, adrede, porque ya Jacob ya no veía, ya tenía ya cierta edad, estaba anciano y tenía su edad que ya él no veía bien, y él va a colocar la mano sobre Efraín, y resulta ser que José se enoja, y José le dice: no, papá, te estás equivocando, la mano tienes que ponerla en el primogénito, que sería en ese entonces el hijo mayor, Manasés. Pero él lo hizo adrede, y se cumplió algo que logramos ahí discutir con la pastora y la hermana Reina, que igual pasó con Esaú y Jacob en ese entonces, en la primogenitura que se le dio en ese entonces a Jacob. Y volvió a acontecer aquí con Efraín y Manasés. Y a pesar de que José ahí en ese entonces él se molestó porque la primogenitura era para su hijo mayor, él dice: no te preocupes, hijo mío, que así como bendeciré a Efraín, también bendeciré a Manasés también, porque los dos tendrán una bendición más adelante. No te preocupes por eso, que el Dios que está conmigo los bendecirá a los dos por igual. Se lo dice ahí en ese entonces. De eso se trató la clase, y fue una clase de verdad muy emotiva, y la discutimos entre la pastora, la hermana, que la usó grandemente el Señor para darnos esa enseñanza de que lo que Dios promete lo cumple, y Él no se olvida de su promesa. De eso trató esa clase. Y pasamos a continuación la clase que el Señor colocó para que esta sierva estuviera aquí, más que todo revelando la palabra, porque fue algo profético el punto que me tocó de Génesis. Nos vamos a Génesis 49 y comenzamos a leer la profecía de Jacob acerca de sus hijos.
Lo que Jacob le estaba profetizando a los hijos a sus hijos, que eran 12 de la tribu de Israel. Y dice la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Comenzamos así la palabra, dice: y llamó a José a sus hijos y dijo: juntaos y os declare lo que os ha de acontecer en los días venideros. Eso se trataba de los días a futuro, lo que iba a acontecer con los hijos de Jacob, las bendiciones que traería a sus hijos. Y sigue la palabra y dice, siguiendo los versículos, dice: juntaos y oíd, hijos de Jacob, y escuchad a vuestro padre Israel. Rubén, tú eres mi primogénito, mi fortaleza y el principio de mi vigor, principal en dignidad y principal en poder, impetuoso como las aguas. No serás el principal por cuanto subiste al lecho de tu padre, entonces te envileciste subiendo a mi estrado. Eso quiere decir, hermano, que cuando Jacob profetizaba esas declaraciones y le decía todo eso a Rubén, era porque Rubén era una esto trata de profetizar lo bueno y lo malo que hicieron estos 12 hijos de Jacob. Pero él comenzó por Rubén. Y cuando él está diciendo eso, le dice todas estas palabras, es porque Rubén duerme con Bilha, la concubina de su padre, que era la sierva de Raquel. Cuando él le dice: te envileciste y subiste al lecho de tu padre, es porque él en ese entonces se acuesta con la concubina. Y esa primogenitura él la pierde por esa desobediencia que no estuvo bien. Luego sucesivamente dice la palabra, amén, luego sucesivamente dice la palabra que impetuoso como las aguas, no serás el principal por cuanto subiste al lecho de tu padre, entonces te envileciste subiendo a mi estrado. De eso se trata, la mala decisión que tomó Rubén en ese entonces. Luego sucesivamente le sigue declarando las bendiciones a cuanto a las acciones que cometieron sus seguidos hijos. Luego le habla a Simón y a Levi. Son hermanos, armas de iniquidad, sus armas. En su consejo no entre mi alma, ni mi espíritu se junte en compañía, porque en su furor mataron hombres y en su temeridad desgarretaron toros. Maldito su furor, que fue fiero, y su ira, que fue dura. Yo los apartaré en Jacob y los esparciré en Israel. ¿Qué quiso decir esto de Simón y Levi? Cuando nosotros estábamos leyendo las escrituras, hablaba de que estos hijos fueron tenían un odio y una maldad tan grande, que cuando ellos deshonraron a una de sus hermanas,